Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al segundo capítulo de La Sala. Nos encontramos en las dependencias del Museo Surazo en Osorno para mostrarles la historia a través del arte de Marcia Barrientos, una conocida artista local. Los invito a conocer mucho más de la historia de Marcia, que nos invitó a su taller para conocer la historia a través de su arte como fotógrafa, artesana y mucho más. Todo esto en La Sala. Hola Cristian, adelante, bien. ¿Y tú? Un gusto de verla. Pasa. Permiso. Adelante. Lindo taller. Gracias. Lindo espacio. Pequeño pero lo más acogedor posible. Ajá. ¿Mucho frío? Bueno, el invierno es helado acá. El invierno es helado. Estamos en Osorno. Estamos en Osorno, pero así es el sur. Exactamente. Muchísimas cosas que conversar. Primero quería, felicitarla por su trayectoria, por su trabajo como docente y como todas las disciplinas en las que maneja. Ya, gracias. Entonces queríamos saber un poquitito, más o menos, que le contemos a la gente de dónde nace estas ganas de tener este espacio, cultivarlo de tantos años y desarrollar al final una tendencia artística. Mira, esto empieza desde mucho tiempo, pero la verdad el tema de este espacio que se llama Taller Espacio Arte viene ya dándose de mucho tiempo. Yo trabajé en el sistema público, en privado, haciendo clases de arte y fotografía, 22 años. Pero llegó un momento en que sentí la necesidad de hacer un alto y crear este espacio precisamente realmente para las personas que muchas veces manifestaban sus deseos de aprender y en Osorno sentía de que faltaba eso. Así que renuncié a todo. Algunos pensaban que estaba loca, pero era la única forma de hacer el cambio y me instalé aquí. Gracias al Museo Surazo, que es una corporación artística, ellos permitieron que yo me instalara acá en este pequeño espacio y comenzara a fomentar, a cultivar lo que era el arte fotográfico y otras disciplinas más. Además, eso también me ha permitido también seguir trabajando lo que a mí me gusta, que en este sentido es la fotografía artística, la pintura, etc. Yo creo que también me acompañó el tiempo que yo trabajé haciendo clases. Yo siempre tuve en mente, además de enseñar a niños, adolescentes, jóvenes en la universidad, de hacer arte. O sea, que no quedara solamente en un trabajo en clases, evaluado y aquí terminó, claro, sino que esto se proyectara en algo más. Independiente si a alguien le gustaba el arte en sí, digamos, sino que se manifestara a través de él. No sé si me entienden. Entonces... que se pierda esa mecanicidad. Exacto, yo creo que ahí voy a entrar un poco al pelambre en el tema de lo que se enseña el arte. El Ministerio de Educación, si bien tiene unos programas que son bastante completos, la forma, la metodología, yo creo que todavía falta trabajar. O sea, digamos como que está el tema están los recursos en los planes y programas. Exacto. Pero falta iniciativa docente. Iniciativa docente y yo te diría además de eso, capacitación. Porque generalmente tú dentro de los programas hay de todo, o sea, estamos viendo arquitectura, diseño, audiovisual, fotografía, pintura, entonces abarca mucho, pero el tema es de que los profesores por iniciativa propia tenemos que, digamos, seguir estudiando. Claro. Exacto. En ese sentido nace una pregunta que es bastante importante, sobre todo por el tema docente, por la deuda gigantesca que el Estado a través de ya casi 40 años no ha sabido saldar, y es el tema de cuánta relevancia le damos al arte, sobre todo en la docencia de ese ramo, en los colegios en general. Exacto. Hay una mirada crítica ahí. Por supuesto, y de hecho yo te digo, yo era ahí la mala de la película, o sea, si mi ramo era mi ramo y si alguien de repente llegaba, oye, vamos a tomar un ensayo Simpson, una PSU, no, o sea, yo no daba mis 2 horas. Vayan a quitárselo al profe de matemáticas. Exacto, ¿por qué tenía que ser arte? O educación física o música, ¿no? Entonces no. Y yo, por eso te digo, sentía de que lamentablemente, si no era porque uno tuviese la iniciativa, digamos, de darle ese carisma distinto al arte, generalmente se va perdiendo. Mira, dentro de otra experiencia, trabajé muchos años en el sistema público con un plan artístico, 8 años.
Y era precisamente, en el Carmela Carvajal, en el liceo, era precisamente para jóvenes que tenían también ese interés en aprender arte. Entonces nosotros creamos ramos distintos donde se le daba más hincapié a lo que era el arte. Currículum complementario. Exacto. Y además de eso, permitiendo que también visitaran distintos lugares, universidades, institutos, donde también digamos, se enseñaba el arte. Claro. Pero era difícil. O sea, tengo que reconocer que también era una lucha eterna en términos temas de tiempo para poder, digamos, llevar esto a cabo. Entonces, vamos a volver un poquitito más atrás. ¿Ya? ¿Cuándo decides estudiar Arte. ¿Qué sucedía en ese entonces? Mira, va a sonar cliché, pero yo de niña siempre dije que iba a estudiar arte. Hay una anécdota que es bien simpática, que hasta los días de hoy se acuerdan los tíos y todo. Tendría unos 5 años y en ese tiempo mi familia vivía en Purranque y hubo un concurso de pintura y yo hice un dibujo ahí en kinder y me gané el primer lugar. Entonces sale en el diario después cabra chica buena para el dibujo. Entonces a partir de esa situación, que todo esto era un dibujo muy especial, siempre manifesté, yo voy a... ¿Qué había en ese dibujo? Había una persona, una mujer que era mi abuela y que fue una persona que siempre me apoyó en el tema del arte. O sea, ella creo que era totalmente incondicional. O sea, podemos decir que es cierto eso de que los niños reflejan mucha de su realidad. Sí, de todas maneras. Y de ahí empecé a transmitir, sí, voy a estudiar arte, voy a vivir de la pintura, y claro, sí, qué sé yo. Pero ya cuando uno termina un cuarto medio y quiere, ya dice, da una PA y tienes un puntaje bastante... Yo era buena alumna para otras asignaturas y digo, voy a estudiar arte. ¿Pero cómo vas a estudiar arte? Con esa nota, ese puntaje, estudia otra carrera. No, voy a estudiar arte. Y fue difícil. Inclusive, el primer año que estudié arte, mi mamá, el primer semestre, cuando regreso a la casa, me dice, si quieres, puedes dar de nuevo la PA en ese tiempo. Pensando que me había arrepentido, claro, al contrario, estaba más segura de lo... Sí, sí, yo tenía muy clara la película y no me veía haciendo otras cosas en realidad. ¿Cómo fueron esos primeros años de universidad? Mira, fueron bien interesantes. Yo tenía 17 años cuando estaba en primer año. Yo estudié en los años 80, 86, años bastante difíciles, donde vino todo este cambio, ¿cierto?, político. La gente empezó con el tema ya fuerte de las protestas. Así que dentro de la universidad se creaba un ambiente bastante complejo. ¿Un ambiente hostil? Exacto, con mucho de repente cuidado. Bueno, hay episodios que la gente que vivió esa época que no se les va a olvidar nunca, pero era complicado. Estamos hablando de la época de la dictadura y para los que estudiábamos arte, tú vestías de cierta forma, había todo un tema ahí. Recuerdo algunos... Sí, exacto, sin involucrarse mayormente, se vieron ahí detenidos. Situaciones así que fue complejo, pero ya terminando los 80 viene este cambio, lo cual en cierta forma para los que estábamos, como te decía, viviendo esos momentos, sentíamos de que las cosas iban a ser distintas, mucho ánimo de hacer cosas y ya como que una luz... Se sentía un poco un país que de cierta forma estaba aflojando. Exacto. Las cadenas y estaban empezando a surgir movimientos de libertad. De todas maneras, hay que entender igual de que no todos los temas podían ser tratados. O sea, dentro de lo que era la manifestación artística había mucho tabú, mucho cuidado. Oye, no hables de esto, ¿no entiendes? Mucha información que fue privada. También. Que en la dictadura como en toda dictadura, hubieron quemas gigantes de libros. Exacto. Se perdió mucho material filosófico. Mucho material y dentro también de la enseñanza en sí, igual muy cautelosa de no tocar ciertos temas. Entonces ahí venía esa confrontación entre los que sentíamos de que este asunto tenía que terminar. Es por eso entonces que a través de las expresiones artísticas nosotros deberíamos cultivar la memoria. De todas maneras. A través de esa tendencia normalmente que tenemos en el país de olvidar el tema. Exacto. Profesora, pasando a otro tema, vamos ya ahora a pasar un poco a lo que es el arte en sí que usted ha trabajado durante todos estos años. Bueno, está la pintura, está la artesanía y está la fotografía. ¿Y por qué resulta curioso? Porque hoy en día
la fotografía tiende a ser algo mucho más accesible por la tecnología reflex, porque de cierta forma ya lo análogo ha pasado a ser algo más artístico que casual. Y por ende, los mismos celulares, hoy en día se puede hacer fotografías de muchas formas que antes no. Exacto. Entonces, ¿cómo resulta eso? ¿Cómo empieza a tomar su primera cámara? Vamos a mostrar después, para toda la gente que nos está mirando, la gran cantidad de cámaras que tenemos acá, las funciones que cumplen y cómo cada una de esas cámaras nos muestra una visión diferente. Entonces, ¿cómo nace primero este gusto por la fotografía? Y vamos a ir desmenuzando hasta llegar más o menos a lo que es ahora. Mira, bueno, como te mencionaba, yo estudié artes visuales y dentro de las asignaturas que teníamos estaba fotografía. Ajá. Y mi enganche, mi enamoramiento con la fotografía fue cuando realicé el trabajo en laboratorio, cuando entré al cuarto oscuro. Ajá. Y vi ahí aparecer los químicos, la imagen latente que se llama, aparece. Y eso tenía mucha relación igual con una situación personal muy, muy delicada. Te hablaba yo de mi abuela, cómo ella incidió, o sea, mucho en mis decisiones. Ajá. Y ella estaba muy enferma, ya cáncer terminal, y me pasa unos negativos de celuloide. En ese tiempo eran de 6x6, y yo me acuerdo que pedí permiso en la universidad y los revelé. Y aparecen unas fotos que ya nadie se acordaba de ella. Estaba yo cuando era bebé, mi mamá, muchas fotos familiares muy emotivas. Mucha memoria ahí. Sí, mucha memoria. Entonces hago este trabajo, bueno, se lo hago entrega, pero sentí que había una conexión muy especial con el tema de la fotografía. Así que a partir de eso me involucré más con ella, inclusive cuando terminé de estudiar. Lo primero que hice fue invertir en todo lo que era el equipo, el laboratorio, cámara, películas, y seguí trabajando. Entonces cuando llegué a Osorno, tuve la oportunidad de conocer entre varios fotógrafos a don Luis Lacino, que él tenía una tienda de insumos y él hacía también lo que era fotografía de estudio. Y con él hicimos muy buena amistad, él me vendía los insumos, yo hacía mis fotos, hacía encargos. ¿Y tenían ahí el revelado? No, yo siempre lo hice. Sola. Yo siempre trabajaba en temas de laboratorio. Así que después de eso, como te decía, tuve la oportunidad de viajar afuera, seguí estudiando el tema de la fotografía, y la verdad, no me he desligado de ella. O sea, yo todavía sigo haciendo fotopelículas. Aunque suene un poco romántico, pero... Está bien, no hay que perderlo. No. Entonces, vamos a invitar a la producción acá a ver si podemos hacer un acercamiento. Vamos a mostrarle, profesor, aquí a la gente que nos está mirando en la sala. Primero que nada vamos a ir desde atrás, a ver qué sucede con toda esta gran cantidad de cámaras. Esta la encuentro genial. Esa es mi regalona. Sí. Me imaginaba. La E1, la Program, pero por esas cosas de la vida tuve que deshacerme de ella para comprar otra, pero la A1 es una cámara, un icono dentro de lo que es la cámara análoga Canon. Ajá. Una excelente cámara. Entre medio tengo, cámaras antiguas, algunas familiares, otras me las han regalado, la verdad. Y esta sí, de hecho funcionan. Miren, pásame esa camarita de allá. ¿Esta? Esa. Esta es una cámara fotográfica, una estenopeca hecho con una caja de fósforo. Saca 36 fotos a color. Y ahí está, simplemente haces eso y lo dejas un par de segundos y listo. Y ahí está. ¿Qué le inspira a tomar fotografías? ¿Cuál es las temáticas? Sí, las temáticas que se ocupan para sus fotografías, qué es lo que le inspira más. Mira, la verdad he pasado por varios temas. En algún momento, cuando trabajé en la fotografía análoga, de hecho ahí tengo un material, o hay algunas, permiso. Sí. Vamos a mostrarle a la gente acá. Es parte de un material, espérate, aquí hay otra. Fueron para un libro que se llamaba Futu Wijimapu, que se realizó junto con la CONADI y la Universidad de los Lagos. Entonces ahí participé visitando, colaborando con lo que es la fotografía, y tuvimos harto tiempo recorriendo la costa. Entonces el material fotográfico que se recopiló es análogo. Fue bien interesante porque uno conoce de cerca la realidad de las personas que viven en el sector, en la costa, en el Gualmapu, que desarrollan. Yo recuerdo experiencias muy bonitas en torno a eso.
Además de eso, con respecto a lo que es la fotografía análoga, siempre trabajé mucho el tema y después lo llevé inclusive a lo digital, el tema de los cementerios. Ajá. Hay por ahí ¿Por qué los cementerios? Sí, por eso me acordaba, por ahí dijeron que era loca la cementerio. ¿Por qué? Los cementerios para mí tienen mucho que decir con respecto al lugar, es historia. Claro. Es un patrimonio. Ajá. Un patrimonio, entre comillas, porque en el fondo tampoco el Estado se puede hacer cargo de eso, es algo muy privado. Entonces acá cuando yo llegué a Osorno y empecé a recorrer la costa de Osorno, encontré los cementerios indígenas, que son muy particulares. No sé si has tenido la oportunidad de conocerlos. Sí, pero a través de la fotografía. Ya, son casas, unas casitas donde sepultan a sus dedos. Y en el interior inclusive tienen mesa, comparten con ellos. Las casas están ubicadas de cierta forma y hay todo un tema relacionado con eso. Que ellos, los huilliches, creen de que en el fondo hay una realidad paralela. Ellos todavía están aquí. Entonces, claro. Por eso tienen las casas. Para mí es interesante y lamento mucho que no haya tampoco investigación acerca de eso. Es muy difícil encontrar material acerca de eso. ¿Por qué será tan difícil? Porque es un tema tabú. Quería llegar por ahí, tema tabú. Estamos cerrando la primera etapa de esta entrevista con la profesora Marcia. Usted tenía arriba algo que mostrarnos. Sí, quería hacer, porque muchas personas no conocen un laboratorio, improvisé uno ahí para compartirlo. Entonces lo vamos a ir a ver en este segundo capítulo de la sala. Pero antes quería hacerle unas preguntitas. ¿Cuál es la mirada que tiene el arte en este país de aquí por lo menos a unas 2 décadas más? ¿Es algo que se está perdiendo, algo que se va a perder? ¿Hay esperanza? ¿Mirada como profesional? No, yo creo que de todas maneras hay esperanza. Mira, probablemente mucha gente dice que nadie es profeta en su tierra, pero la gente vuelve. Hay muchos de los artistas que sí se han ido a perfeccionar, a conocer otras instancias, pero al volver te permite también dar a conocer un trabajo. Claro. No, mira, vivir del arte es complejo, o sea, siempre tienes que complementarlo con otras cosas más. Pero yo me he dado cuenta de que estos últimos tiempos, y tengo una mirada bien esperanzadora, por decir algo, porque la gente sí se está interesando. Se está utilizando mucho el arte como terapia. Mucha gente llega acá de todas las áreas, salud. Tengo alumnos, estudiantes, gente que jubiló, que se está dando una oportunidad y manifiestan que realmente para ellos les sirve mucho. Terapéutico. Exacto. Para liberar De todas maneras. Entonces, este es su momento para ellos. Y uno trata también de hacerlo lo más grato posible, o sea, que después se vayan con esa sensación, voy a seguir haciendo esto, porque en realidad esto es entretenido, puedo salir, en el caso de la fotografía o la pintura, no necesariamente tiene que llevarse aquí, sino tú lo puedes trasladar a otros lugares. Así que... Entonces entender ojalá de que tenemos una necesidad humana de expresarnos, y muchas veces le ponemos el candadito porque vivimos en una rutina que no nos deja y no nos deja y no nos deja. O bien la gente se pone trabas, no, yo no soy capaz, da lo mismo. Da lo mismo, así en el fondo es el hecho de poder manifestarte a través de eso. La profesora empezó con un dibujo de su abuela. Claro, 5 años. A los 5 años, y miren ahora. O sea, hay oportunidades para todos. Profesora, un gusto esta primera parte. Vamos a subir ahora a ver el laboratorio y vamos a seguir con esta entrevista a la profesora Marcia Barrientos en tu programa La Sala. Ya estamos de vuelta con este tremendo programa, tremenda compañía también. Muchísimas gracias por nada. A este segundo capítulo de La Sala, donde estamos viendo todas las dependencias artísticas de la profesora Marcia, que nos recibió aquí con tanto cariño. Estamos acá en el segundo piso. Ahora quiero que nos cuente más o menos dónde estamos. Mira, este segundo nivel está destinado a lo que es laboratorio.
¿Ya? De hecho, como te comentaba, todavía hay gente interesada en aprender esto, además que yo trabajo igual en esto, así que también hay un taller, paso el dato, para los que de repente quieren aprender. Sí, para aprender a hacer fotos en blanco y negro, o bien si tienen los negativos, esta maquinita después, ¿cierto?, se encarga de pasarlas a papel. ¿Esto fue una iniciativa propia? Iniciativa propia. Por el amor a la fotografía análoga y todo el proceso. No, de todas maneras, como te decía al principio, probablemente hay un tema más romántico aquí, pero claro, yo no me desligo de esto. Para mí es sumamente importante. ¿Hay una belleza personal, una belleza única que tienen este tipo de fotografía? Mira, en términos de tiempo, te demanda más tiempo. O sea, hay gente que sabe que aquí es un proceso más engorroso, en el cual tú con el tiempo vas aprendiendo igual que el negativo, que el proceso, el revelado del negativo, que ciertos químicos, que la temperatura del químico, que eso también es importante, si te subes, te basas en la temperatura, se sobre o se subexpone la película. Vamos a recordar cuando los rollos de película las traían para 15, 20 y 36 fotos. 36. Y había que pensar bien la foto, que eso es algo que se ha perdido hoy día. Por supuesto, había que pensar, y no existía la selfie. No. Enseguida, bueno, se hace se sacan las fotografías, ¿cierto? Y viene un proceso que es con esta maquinita que es la ampliadora. O sea, para retomar, ya la fotografía se tomó. Exacto. Se sacó el rollo, lo hicimos, lo pasamos a la cámara, decidimos los planos. Exacto. Y me salté una parte bien importante que es el revelado de la película. ¿Ya? Yo en este momento no tengo negativo, pero estos espirales, que vuelvo a insistir, se hace a oscuras completamente, se introduce acá, en esta parte, y tú rebobinas la película. El proceso que algunas cámaras lo hacían automático. Exacto. La rebobinas y la introduces a este tanque, que este es un tanque revelador, que tiene un sistema hermético, que después uno lo cierra completamente y viene el proceso del revelado de la película. Insisto que le muestran este programa a las personas que dicen que la fotografía es fácil. No. Claro, lo que dicen que la carrera de fotografía es fácil, que la fotografía misma, cualquiera es llegar y apretar. No. ¿Qué le podría decir usted, profesor? No, y mis alumnos, cuando llegan al primer nivel, yo te digo que generalmente siempre les advierto, la primera parte solamente todo lo que tiene que ver con la máquina en sí, mucha tecnología. Claro. Y es estresante, o sea, que tengas que aprender que la obturación, que el tamaño del diafragma, que la compensación de la luz, y una serie que la distancia focal, más encima de incorporar todo lo que tiene que ver con la composición, que la creatividad, que los... Entonces exacto, una gama de cosas que tú tienes que acompañar dentro de la fotografía. Hay que saberla. Exacto, y hay que saberla manejar. Profesor, ¿qué más tenemos por acá que nos pueda mostrar? ¿Estos son los resultados finales? Sí, estos ¿algunos? son, claro, lo que te voy a contar así brevemente, que aquí tienes para introducir el negativo. Ya. Se coloca aquí, enciendes la máquina y aquí no tengo, pero existe un timer que tú... Esto es igual que una cámara fotográfica. Trabajas los tiempos de exposición y además de eso tiene aquí un lente que tiene un diafragma. Ya no lo vas a ver, pero abre, cuando uno está a oscura, lo ve, puedes permitir que pase mayor o menor luz. Y eso también... Está viendo, claro, ahí hay una numeración. Hay una numeración y todo. Entonces aquí tú trabajas los tiempos de exposición, la abertura y posterior a eso, ¿cierto? Se deja un tiempo determinado, se hacen tiras de prueba, etcétera. Y con este papel que voy a mostrar acá, que no lo voy a abrir tampoco porque está hay que hacerlo con la luz roja, claro. Pero dentro de la marca igual hay distintos grados, del 1 al 5. Son vampíricos estos materiales. Sí, y distintos tamaños. ¿Y después cómo sigue este proceso? Y después pasamos al tema de los químicos propiamente tal, que está a ese costado. Esta es la zona seca y esa es la zona húmeda. Zona seca y zona húmeda. Entonces vamos a poner las botas, vamos a ir a la zona húmeda, pero vamos a acompañar entonces a la producción a que sigamos con esta revisión del estudio fotográfico de la profesora, aquí en la sala. Primero hay que tener luces rojas. Ya. Una luz roja o una luz amarilla verdosa, que es lo ideal porque aquí todo, ¿cierto?, tiene que reaccionar solamente con esa iluminación, si no se vela. Ah, claro, ya. Mira, aquí esta parte nosotros trabajamos con los químicos. ¿Ya? Son dos químicos, el D72, que es el revelador de papel, un baño stop o agua y un fijador. ¿Ya? Entonces aquí hay unas pinzas que son de bambú, que cada una tiene que estar determinada por cada químico para que no se contamine.
Y una vez que ya terminaste el proceso de ampliación con el papel no vas a ver absolutamente nada. Se llama imagen latente, y ya la imagen latente pasa a ser una imagen cuando lo introduces al primer químico, que es el revelado. Y ahí se produce la magia, porque dependiendo, ¿cierto?, de las temperaturas, igual, te manifestaba que entre 18 y 20 grados, empieza a aparecer la imagen. Y es realmente interesante, uno va ahí observando. Entonces tiene inclusive la bandeja, unas ranuras especiales para tomarla, la introduces al agua, que es el baño de stop, para no contaminar el químico, que es el fijador, lo retiras y lo pasas al último, que es el que fija. Y ahí rápidamente, ya en 30 segundos, la imagen ya tú la puedes retirar del fijador y está fijada. Entonces rescatamos a toda la gente que le gusta la fotografía, que se está metiendo en la fotografía. Entonces atento con estas fechas, atento con estos talleres, para poder seguir en esto, para poder entender también de que todas estas disciplinas tienen una historia. Y por supuesto rescatar la labor de la profesora Marcia, que nos ha atendido también hoy día. Yo les agradezco un montón, pienso que está bien que tengan estos espacios para los que estamos haciendo arte. Para eso estamos, tratando de crear cultura. Exacto, muchas gracias y te felicito también por tu programa. Muchísimas gracias. Sería entonces eso, amigos, así concluye el segundo capítulo de esta nueva temporada de La Sala, donde vamos a estar revisando muchas más personas, muchos más personajes, vamos a tener bandas también, vamos a tener DJs, artistas de todo tipo, para que se den cuenta que acá en Osorno hay gente que hace muchas cosas en favor de la cultura. Así que es eso, un cariñoso saludo, los dejamos acá con la profesora, vengan a ver su taller, esto fue La Sala.